Extrema derecha, principal amenaza extremista en Estados Unidos. La Policía Federal de Estados Unidos afirma que la existencia de grupos armados de extrema derecha se ha convertido en la principal amenaza extremista del país. El viernes, la policía confirmó la detención de 13 hombres en el estado de Michigan, en su mayoría seguidores de la ideología Boogaloo, que reúne a neonazis y anarquistas de extrema derecha, y varios de ellos miembros de un grupo local llamado Wolverine Watchmen, que protesta debido a las restricciones decretadas contra la pandemia en Michigan por parte de la gobernadora Gretchen Whitmer. Se entrenaban regularmente en el manejo de armas para preparar el Boogaloo, en referencia a una insurrección violenta o una guerra civil contra el gobierno por motivos políticos, confirma la justicia de Michigan. Las detenciones se produjeron después de que la gobernadora demócrata de Michigan revelara un complot para secuestrarla y acusara el jueves al presidente Donald Trump de incitar su secuestro, urdido por un grupo de extremistas que fue desbaratado por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés. 13 personas han sido imputadas en Michigan acusadas de un supuesto complot de extremismo doméstico para secuestrar y posiblemente asesinar a Whitmer, con la intención de instigar una guerra civil, según informó la fiscal general de este estado, Dana Nessel. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el discurso intolerante y excluyente se ha normalizado. El mandatario estadounidense nunca ha condenado incidentes racistas. Hay una especie de permisividad a ciertas conductas que antes se sancionaban y provocaban dimisiones. Varios analistas aseveran que las actitudes supremacistas han dejado de ser marginales, pues las apoya el mismo presidente. De acuerdo con la agencia de noticias francesa AFP, los grupos más conocidos de la extrema derecha en Estados Unidos son Tripper Centers, Oath Keepers, Proud Boys, Boogaloo Boys, Patriot Prayer. Dichos grupos defienden el derecho a portar armas, la confrontación de las ideas de izquierda y la supremacía blanca y tienen vínculos con movimientos neonazis, y algunos de ellos planean una revolución nacional o una guerra racial por mediación de los miles de simpatizantes que tienen en el país norteamericano. Trump organiza mítines adicionales pese a dudas sobre su salud. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha organizado mítines adicionales pese a las dudas que circulan sobre su salud tras haberse contagiado. El equipo electoral de Trump, que busca su reelección en las presidenciales del próximo noviembre, ha anunciado este sábado 2 mítines electorales adicionales a los ya anunciados para la próxima semana, pese a las preocupaciones sobre si aún puede contagiar el nuevo bicharraco. Luego de recuperarse, el mandatario republicano realizará 2 actividades públicas. Una este sábado en Washington y la otra, el lunes 12 en Florida. Pero, además de estos 2 mítines confirmados, Trump volverá a reunirse con sus seguidores en 2 ocasiones adicionales. Una el martes, en Pensilvania, un estado clave para el mandatario que busca la reelección, y otra, al día siguiente en Iowa, según su equipo de campaña. Su rival en la carrera presidencial, el demócrata Joe Biden, lo criticó por esa decisión. Su conducta personal imprudente desde su diagnóstico, el efecto desestabilizador que está teniendo en nuestro gobierno, es inconcebible. Los propios estadounidenses dudan sobre si su presidente ha contraído o no el temible virus. Solo el 34% de estadounidenses afirma que el mandatario republicano está diciendo la verdad, mientras el 55% asegura lo contrario. El 11%, no obstante, dice que no está seguro, de acuerdo con una encuesta hecha entre el viernes y el sábado por Reuters Ipsos y publicada el 4 de octubre. Además, el cineasta Michael Moore plantea que el diagnóstico positivo de Trump podría ser falso y responde a la necesidad de mejorar su posición ante Biden.
Pese a los intentos de Trump para conseguir votos, parece que todos los acontecimientos y los sucesos a nivel nacional e internacional están favoreciendo a Biden, incluida la pandemia, el racismo y la represión policial. Tras el primer debate electoral de la semana pasada, el aspirante demócrata abrió una ventaja de 13 puntos sobre su rival republicano. Estados Unidos sacará a Sudán de su lista negra si acepta lazos con Israel. Estados Unidos condiciona la eliminación de Sudán de la lista del extremismo a su decisión de establecer lazos con el gobierno de Israel. Washington le ha dicho a Jartum que eliminar a Sudán de la lista del Departamento de Estado de países que patrocinan el extremismo está estrechamente relacionado con la normalización de relaciones de Jartum con Israel, ha informado este sábado un funcionario anonimato sudanés al diario saudí Al-Sharq Al-Awsat. También ha sostenido que el gobierno estadounidense, presidido por Donald Trump, exige que este proceso se acelere antes de las elecciones presidenciales que se celebran el próximo 3 de noviembre en el país norteamericano. La fuente ha expresado su preocupación, ya que Sudán no podrá regresar a la comunidad internacional si no acepta normalizar sus relaciones con el gobierno de Tel Aviv. No obstante, advierte que, a su juicio, los funcionarios sudaneses no deben tomar una decisión apresurada, porque no queda mucho tiempo para los comicios de Estados Unidos y Trump está utilizando este tema como una herramienta en su campaña electoral, lo que no será útil después de las elecciones. Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos firmaron el 15 de septiembre acuerdos de normalización de relaciones con Israel en la Casa Blanca, Estados Unidos, uniéndose así a Egipto y Jordania, que establecieron nexos con Israel en 1979 y 1994, respectivamente. Sudán y Arabia Saudí serán los próximos, tal y como alega Washington. El vicepresidente del Consejo Militar de Transición de Sudán, el teniente general Mohamed Hamdan Daglo, ha expresado recientemente su interés en mantener relaciones con Israel, pero sin un acuerdo de normalización como desea Estados Unidos. En Sudán, como en otros países del mundo, se han realizado movilizaciones callejeras contra la medida, que, al parecer, se ha convertido en un punto de discordia en el país africano. Estados Unidos envía convoy a Al-Aqsa para blindar sus posiciones en Siria. Estados Unidos, en el marco de su política para reforzar sus posiciones en Siria, ha enviado otro convoy militar a la provincia de Al-Aqsa. Las fuerzas de ocupación estadounidenses, en cooperación con las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, apoyadas por Washington, han enviado un nuevo convoy de vehículos militares a la localidad de Weirán en Al-Aqsa, noreste, según ha informado este sábado la agencia siria estatal de noticias SANA. Conforme a la fuente, el convoy, violando las leyes internacionales, entró en Al-Aqsa desde el sur. Helicópteros de Estados Unidos lo escoltaban. Estados Unidos ha enviado este nuevo convoy para reforzar sus posiciones, sus cuarteles generales en las escuelas y los edificios que ha ocupado con la ayuda de la milicia kurdo-árabe FDS, añade. SANA recuerda que las fuerzas estadounidenses envían de seguido convoyes cargados con armas, equipos logísticos y militares a Al-Aqsa a través de cruces ilegales para fortalecer su presencia militar en la región de Al-Jazera, sita en el este del río Éufrates, rica en reservas de petróleo. De hecho, Estados Unidos ingresó el miércoles al menos 55 vehículos militares en la zona petrolera de la provincia de Al-Aqsa a través del cruce fronterizo de Al-Walid. Los efectivos procedían de Irak. Siria, que no ha autorizado la presencia militar estadounidense en su territorio, denuncia que Estados Unidos está saqueando su petróleo.
Moscú, de hecho, ha revelado por medio de imágenes satelitales la implicación de Washington en el contrabando de petróleo sirio. Ante tal coyuntura, no solo el gobierno sirio, presidido por Bashar al-Assad, sino también los ciudadanos de Al-Aqsa, rechazan la presencia de Estados Unidos y de sus aliados en la zona y en todo el territorio árabe. El mandatario ha prometido liberar su país de la ocupación estadounidense.